voy a empezar a explicarle los componentes internos antes de ver la estructura, antes de ver la arquitectura propia del computador, del microprocesador. Vamos a hablar de los componentes que tiene, que son componentes que se supone que ustedes ya conocen. Entonces, fíjense, el primer componente que ya ustedes conocen, que vamos a recordar, es el registro. El registro. ¿Qué es el registro? El registro no es más que un arreglo de flip-flop. El registro es un, si quieren llamarle chip, un dispositivo, que internamente tiene tantos flip-flop como el tamaño del registro es. O sea, me explico. Si yo digo que el registro es de 8 bits, significa que tiene 8 flip-flop internamente. Si el registro es de 4 bits, tiene 4 flip-flops. Pero todos los flip-flops, la característica del registro es que todos los flip-flops no son independientes, o sea, todos están conectados al mismo reloj. ¿Se acuerdan el reloj, el clock, que es lo que hace que se guarde la información? Bueno, eso significa que cada vez que yo le doy al clock común, todo se guarda. Entonces sería algo así. Voy a explicarlo con 4 por cuestiones de dibujo, ¿no? Pero todo es igual, ¿no? Imagínense que son 4 flip-flops. Y por aquí tenemos la D. Vamos a ponerla hacia arriba. Estas son las D, las entradas de los flip-flops. Y estos serían los terminales del chip. O sea, esto sería el externo. Por aquí ponemos la Q. Déjame hacerlo más grande para poderle... Déjame hacerlo un poquito más grande para que... hacer el dibujo un poquito más grande. Son 4 flip-flops. Este es un registro de 4 bits. Entonces aquí tiene las D. Cada una de las D. Aquí tienen las Q. Acuérdense que también existe la Q negada, ¿no? Pero los registros no utilizan la Q negada. Solamente la Q. Entonces, las D son las entradas. A ver que en el registro podemos indicarlo con una flechita que es la entrada. Y la Q es la salida. Déjenme borrar esto un poquito aquí. Ok. Y la Q es la salida. Entonces, fíjense que lo que tiene en común es el clock. ¿Se acuerdan del clock? Que es lo que cuando yo aquí le ponía el valor, hacía que se guardara lo que está aquí y pasaba para la Q. Bueno, todos los clocks están unidos. De tal manera que cuando yo le doy clock a uno, le doy clock a todos. Entonces la información se guarda en paralelo en todas. Entonces por aquí, fuera del chip, sale lo que es el clock. Se llama clock o el habilitador. Y esto normalmente le ponen el nombre de D, por ejemplo, D3, D2, D1 y D0. ¿Okay? Estos eran los registros. Y aquí la salida, que pueden ser Q, le ponen F, no sé, S, cualquier letra. De tal manera que cualquier número de 4 bits en este caso, que yo ponga aquí, por ejemplo, 0, 1, 1, 0, y yo aquí, si esto es un clock con flanco de subida, yo hago esto, clock, así, subo de 0 a 5 voltios, entonces este número, 0, 1, 1, 0, queda guardado en este registro permanentemente. ¿Ve? Como si fuese una memoria RAM. Eso es un registro. Hay registros que vienen con habilitador de salida, o sea que lo que está guardado no se ve, como que tuviera aquí una pared, una puerta. Imagínate que tiene una puerta con otro habilitador, que cuando ese habilitador lo pongo en 0, se ve la información. 0, 1, 1, 0. Pero cuando lo pongo en 1, aquí no se ve nada. La información está dentro, está guardada, pero no se ve. Es un habilitador de salida. ¿Ok? Es muy importante que entendamos cada uno de los componentes que tiene el microprocesador. Si no va a ser más complicado entender. Entonces, por favor, si no entienden el registro, me dicen. Tienen que entender lo que consiste el registro. No nos interesa ahora, en esta materia, ya no nos interesa el detalle interno.
Ya no nos interesa eso. Yo solo estoy explicando para que sepan. Pero ya no nos interesa el detalle interno. Lo que nos interesa ver, yo como que borro esto así, y lo que nos interesa es ver que esto es un registro, es una caja negra. Ya repito, no me interesa lo que está dentro. Lo único que sé es que tiene 4, 8, 16 líneas, las que sean, de entrada, 16 líneas de salida, 8, 4, depende de lo que estemos hablando, que tiene un clock y que tiene un habilitador. ¿Okay? Eso es lo que nos interesa saber. ¿Cómo funciona y cómo guardamos? ¿Cómo funciona? Bueno, lo que está aquí en esta entrada se guarda cada vez que yo hago un clock aquí. Y lo que está guardado, sea lo que sea, se va a ver cada vez que yo ponga 0 acá. Esos son los dos controles. Recuerden también que en electrónica digital existen 4 controles principales, o sea, 4 formas o 4 modos de controlar dispositivos electrónicos. Deben acordarse de eso, pero no se lo recuerdo. Las 4 formas eran por flanco de subida, por flanco de bajada, y cuyos símbolos son, este es el símbolo en el dispositivo, el símbolo en el dispositivo sería, si esta es la pared del dispositivo, el flanco de subida se dibuja así. Imagínate que este es un dispositivo cualquiera, y esto me está indicando que se controla con flanco de subida. Cuando digo se controla, tú tienes que ver cuál es la función que se controla en el manual, pero por ejemplo, si es para guardar, significa que se guarda con flanco de subida. Si es para sacar, significa que sale con flanco de subida. El símbolo de flanco de bajada, oigan bien esa palabra flanco, o sea, tienen que aprender porque la vamos a usar mucho. El flanco de bajada es parecido, pero tiene un circulito acá. Esto me indica que el control es flanco de bajada, o sea que tiene que ver la diferencia entre 5 voltios y 0 voltios. Y aquí entre 0 y 5 voltios. Fíjense que tiene que ver la diferencia, no es que está arriba. Si él está en 5 voltios, él no va a hacer nada. Si está en 5 voltios, yo tengo que bajar el voltaje a 0 y volverlo a subir. O sea, él tiene que ver el cambio. Eso es lo que significa flanco. Tiene que ver el cambio. A diferencia de los otros dos controles que voy a decir ahorita, que es el nivel alto y nivel, bueno, tengo que poner aquí punteado cuál es el 0 y cuál es el 5, ¿no? Este es 5 voltios y este es 0, simplemente para que sepan. Nivel alto, que simplemente el símbolo es directo, ¿sí? Se controla directamente. Y nivel bajo, que sería así. ¿Qué significa esto? Que aquí sí, si yo lo tengo en alto, durante todo el tiempo que está en alto, el símbolo es un circulito acá. Durante todo el tiempo que está en alto, si él se controla con nivel alto, él está controlado. Imagínate que es una puerta. Y esa puerta se abre con nivel. ¿Qué significa que se abre con nivel? Es que mientras tenga 5 voltios esa puerta, no es una puerta, estoy hablando de una puerta de una casa. Y esa puerta de la casa tiene el control con 5 voltios. Eso significa que mientras tenga 5 voltios, esa puerta permanece abierta. Una puerta. Permanece abierta la puerta. ¿Ok? Ok, disculpe. Entonces, mientras la puerta, mientras reciba 5 voltios, imagínate que tuviera aquí un cablecito. Estoy haciendo simplemente una similitud para que entiendas. Que tiene un cablecito y te dicen esa puerta se controla con nivel 5 voltios. Mientras tú tienes 5 voltios, esa puerta permanece abierta. Cuando tú le bajas 5, lo bajas a 0 voltios, esa puerta se cierra. O sea que mientras está activa, ella está abierta. Mientras abajo se desactiva. Y al revés, con nivel bajo sería al revés, ¿no? Con nivel bajo sería entonces, ella está activa, abierta, cuando tiene 0 voltios. Durante el tiempo que tiene 0 voltios, si yo la dejo pegada en 0 voltios, siempre está abierta, si se controla con nivel bajo. Cuando yo lo subo, ella se cierra. ¿Ven? Esos serían los niveles. Ahora, ¿cómo funcionaría esa puerta si se controlara con flanco? Sería así. Si esa puerta se controlara con flanco de subida, ella hace esto. O sea, se abre y se cierra. Porque tú simplemente lo controlaste, se abre y se cierra, listo. ¿Okay?
Y si controla con flanco de bajada, cuando yo estoy en 5 voltios bajo, se abre y se cierra también, pero bajando. Entonces fíjense que si yo lo dejo en 5 voltios, nada. Ella abrió y cerró, pero ya. ¿Ok? Ella controló, hizo lo que tenía que hacer. Por ejemplo, guardar algo. Si yo le doy el flanco, ya guarda y ya. No sigue guardando. En vez de guardar por nivel, yo le dejo en 5 voltios y ya va a estar guardando constantemente. O sea, borra el anterior y guarda, borra y guarda, borra y guarda, borra y guarda, porque estamos guardando encima. ¿Está claro los 4 niveles? Los 4 formas de controlar. Si no entienden, me dicen. Bueno, ese es el registro entonces. El registro que vamos a usar en nuestra arquitectura, podemos usar cualquiera, pero voy a utilizar algunos comerciales, algunos que existen de verdad, para que simplemente lo hagamos. Vamos a hacer un microprocesador, vamos a usar un microprocesador de 8 bits, por lo tanto, vamos a utilizar la mayoría de los componentes de 8, y algunos que no vienen comercialmente de 8, que vienen de 4, se pueden usar 2. Ya después le digo cómo, y pueden ser convertidos en 8. En el caso del registro, el 74374 es un registro muy común. Este chip es de 8 bits, o sea, tiene 8 flip-flop internamente. Si lo vemos, si lo vemos aquí, ¿ok? Entonces fíjense, este sería el 74374. Las D son las entradas, entonces fíjense que tiene 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D. Estas son las entradas. Y las salidas son las Q. Entonces aquí tenemos la Q, que sería esta. Salida, 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 salida. 5Q, 6Q, 7Q y 8Q. Y fíjense que lo demás que queda simplemente es en los habilitadores. Este es el clock, está aquí. Este es el habilitador de salida. Y los otros es la tierra y el VCC, que es la alimentación. Más nada. Eso es todo. Si lo vemos internamente, entonces sería algo como este que tenemos acá. Este es internamente. Aquí están los 8 flip-flops, tal cual como se lo dibujé. Aquí están las entradas 1D, 2D. Esto es internamente. Y fíjense que en la salida lo que tiene es otro dispositivo que ya les voy a explicar, que se llama el 3 estado, que es como una puerta. Cuando esto se activa, él le permite salir. Y cuando no, no le permite salir. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos entonces a la explicación. Ese es el primer componente que tiene el microcontrolador. El segundo componente que vamos a ver que tiene el microcontrolador es el llamado 3 estados o tri-state. ¿Okay? 3 estados. ¿Por qué se llama 3 estados? Bueno, porque es un dispositivo que puede tener el estado de 5 voltios, que es el estado alto, saben que eso es el 1, lógico. Que puede tener el 0 voltio, que es el 0 lógico. Y que tiene un estado adicional que se llama de alta impedancia. Ese estado de alta impedancia es como si imagínate que tiene una resistencia muy grande, pues. Y entonces no sale los 5 voltios ni 0, sino que sale como aire. El aire se llama en electrónica digital, se llama a ese voltaje que está como en 2 o 3 voltios, 2,5 voltios, 2 voltios, que no es ni uno ni el otro, ¿no? O sea, en lenguaje coloquial sería no es ni chicha ni limonada, ¿verdad? No es ni 1, porque no llega a los 5 voltios, ni es 0, porque no llega a 0 voltios. Entonces, eso, la mejor explicación de cómo es el 3 estado, por cierto, el símbolo es así. El símbolo si se controla con negado sería así, se controla con otro símbolo. Pero la mejor explicación para entender eso es como una puerta de un cuarto. Cuando la puerta está cerrada no entra ni sale ni nadie. Cuando la puerta está abierta entra una dama. Si del otro lado de la puerta pasa, la dama no cambia.
la dama que estaba antes pasó como dama. Y si hay un caballero, pasa como un caballero. Fíjense que no cambia el valor. Si aquí hay un 0, aquí sale un 0. Si esto está habilitado, si esto está en 0. Si aquí hay un 1, sale un 1. Pero si aquí yo lo deshabilito y le pongo un 1, con 1 se deshabilita, entonces, haya lo que haya aquí, si aquí hay un 1, aquí no ve nada. ¿Ok? Como si estuviera desconectado, como si fuese un cable desconectado. ¿Ok? Y entonces eso es lo que tenía el dibujo del 374. Pero también hay un chip propiamente que es el 3 estado. Ya le voy a buscar cuál es el 3 estado. Estoy poniendo el número y me sale un repuesto de Toyota. Okay. Bueno, no voy a perder tiempo ahorita. No. Me preguntan, ¿es como un operacional? No, no tiene nada que ver un operacional. Ya le... Aquí hay un dibujo, lo que pasa es que se va para otras cosas. Sería esto. Sería el chip sería así. Entonces aquí tienen las entradas. ¿Okay? Estas son las entradas. Esta, A1, A2, A3, etcétera. Y las otras son las salidas. ¿Okay? Las salidas serían aquí Q1, Q2, Q3. ¿Okay? El simbolito es así, es como un triangulito. Preguntan si es como un operacional. No es un operacional. Primero, el operacional tiene dos entradas. Déjame volver. El operacional tiene dos entradas y este solamente tiene una entrada. O sea, el símbolo es como le estoy diciendo, es así, un triángulo. Tiene una sola entrada y una sola salida. ¿Okay? Es un buffer controlado, o sea, es un canal que yo puedo dejar de pasar o no pasar. O sea, el 3 estados. Un operacional tiene dos entradas y es un amplificador. Tiene dos entradas. Una entrada que se llama inversora y otra que se llama no inversora. La no inversora es la positiva y la inversora es la negativa. De tal manera que el valor que yo pongo acá, si pongo 3 voltios, por ejemplo, y aquí pongo 1, él diferencialmente, estos 2 voltios, 3 menos 1, queda 2. 2 voltios lo amplifica y va a sacar acá de acuerdo a la ganancia de esto. La ganancia es un multiplicador. Si la ganancia es 4, por decir algo, si la ganancia de este operacional es 4, entonces la diferencia 3 menos 1 da 2, 2 por 4, aquí saldría 8. ¿Okay? Evidentemente, esto es una explicación muy sencilla de lo que es operacional. Hay muchos parámetros que tenemos que tomar en cuenta, como es, por ejemplo, los voltajes de alimentación, que si los voltajes de alimentación son menos de 8, se va a saturar, etcétera, que no viene al caso. Simplemente lo que quiero decir es que es un amplificador, es diferente a esto. Esto no hace nada, esto no amplifica la señal, esto no la cambia.
es exactamente lo mismo que entra, lo mismo que sale, lo que es que me permite controlar la entrada y la salida, como si fuese un guardián. Yo lo puedo decir, no pasa nadie o pasa todo el mundo. ¿Okay? Bien. Otro de los componentes que debemos conocer, o que les voy simplemente a explicar, este es el símbolo, es la ULA. La ULA, o en inglés ALU, es unidad lógico aritmética. Esto es un dispositivo 74181 que es un dispositivo que me permite hacer operaciones, ya viene hecho. ¿Se acuerdan cuando vieron sumadores, semisumadores, restadores, todas esas cosas? Bueno, esto ya lo trae internamente, me facilita, no tengo que hacer los sumadores ni los semisumadores, sino que ya internamente, a través de unas líneas de control que yo pongo aquí, él me permite, si yo pongo aquí un 3, por ejemplo, y aquí pongo un 4, y yo le pongo aquí, según la tabla de la verdad, que sumar es 0, 1, 0, 0, 1. Entonces, simplemente ven la tabla de la verdad y el valor que le ponen acá en la salida va a salir 7. Todo en binario, evidentemente. O sea, si esto es de 4 bits, pues tienes que poner 4 bits y aquí 4 bits. Si es 8 bits, pues 8 bits y 8 bits y aquí sale el resultado. Entonces, con una serie de posibilidades, pues una unidad lógico-aritmética, yo puedo hacer operaciones lógico-aritméticas que me va a facilitar, en vez de estar haciendo un sumador, un restador o con puertas lógicas, AND, OR, sino que simplemente ya lo tiene listo. Es como una pequeña maquinita de calcular binaria. Otro de los, si lo podemos ver, si quieren verlo, lo que le estoy diciendo. Aquí ven aquí pueden ver la unidad lógica aritmética. Y aquí está la tabla, está un poco pequeña, pero simplemente para que vean. Aquí está la tabla que les estoy diciendo. Eso está en el manual. Ustedes van al datasheet del 74181 y entonces ustedes van a ver que esta columna que está acá es de funciones lógicas y esta es de funciones aritméticas. Y estas son las 4 entradas. Y esta es una entrada adicional que es la que me permite cambiar de lógico a aritmético. O sea, es una entrada más que se llama M. Si la M yo la pongo, ahí dice alto, high, es ponerla en 5 voltios. Entonces todo lo que yo ponga aquí son funciones lógicas. Entonces aquí tiene, si dice suma, pero es el OR, el AND, el NOT, el complemento a 1, el complemento a 2, son funciones lógicas. En cambio, si pongo la M en low, que en este caso, entonces aquí me hace A más B, A menos B, A incrementar A, decrementar. O sea, aquí están, cada una de estas funciones me va a dar una posibilidad de una operación lógico-aritmética. ¿De acuerdo? Otro de los dispositivos que debemos conocer para esto es la memoria, ya la vimos en la semana pasada, la memoria RAM. Se es la misma. Y otro de los componentes importantes que debemos saber es el contador, un contador. Contador binario. Contador binario es el 74163 o el 193 también. La diferencia entre uno y otro es que uno es síncrono y el otro es asíncrono. Pero vamos a ver simplemente en qué consiste el contador. El contador tiene la cantidad de bits también que sean 4, 8. Viene de 4, pero yo puedo poner uno al lado del otro, este es uno de los casos, y puedo hacerlo del tamaño que yo quiera. Entonces el contador tiene la particularidad que tiene un flanco aquí, un control de flanco, que se llama clock, que cada vez, oigan bien, cada vez que yo haga un clock, él incrementa el número que está. Si inicialmente estaba en 0, porque él tiene un clear también, tiene un clear, un clear. Si yo este clear lo pongo en 0, esto se vuelve 0 lo que tiene internamente. Entonces, cada vez que yo haga un clock, él incrementa a 1, a 2, a 3, etc.
Ahora, al llegar al último número, si lo vuelvo a incrementar, él se va para 0. Vuelve a empezar. Pero él tiene una salida de carry, que si llego al último número, él da un carry, y ese carry lo que hace es controlar el siguiente. Pero bueno, eso no importa. Nosotros lo vamos a ver como uno de 8 y ya está. Entonces, esto también tiene la particularidad de que yo puedo empezar a contar a partir de un número que yo quiera. Tiene otro control que se llama load o carga. Y esto entonces es aquí en la entrada, tiene la misma bit de entrada, si es de 4, 4, si es de 8, 8. Y entonces aquí yo le puedo poner un A, yo quiero que empiece a contar a partir del número 5. Entonces le pongo el número 5 acá. Cuando yo le doy aquí load, aquí va a aparecer el número 5. Es como si fuese un registro. Él va a cargar el número 5. Y si le doy contar, él va a contar a partir del número 5. ¿Okay? Puede ser cuentas ascendente y descendente. Nosotros solamente vamos a trabajar la ascendente. ¿Okay? Esto viene de, o sea, está hecho internamente como ya ustedes saben hacer contador cuando lo hicimos con máquinas de estado, contador de 4 bits, de 8 bits. Pero no, vamos ya eso está superado. Ya ustedes saben cómo se hacen los contadores. Ahora lo usamos como una cajita negra. ¿Okay? Esto ya es nuestro contador y tiene unos controles. Otros componentes que ya conocen es el free flow. Y bueno, por ahora son esos componentes nada más. Y ustedes van a decir, un microprocesador que es el cerebro de la computadora está compuesto por esos 4 componentes. Sí, solamente.